A la muerte de Acaimo, que debió producirse sobre 1466, le sucedió su hijo Añaterbe, el listo, el ligero, quien siguió viviendo en Chinguaro hasta el año 1496, año en que Fernández de Lugo lo sacó de la isla y lo llevó a Almazán. Allí lo bautizaron en la iglesia de San Miguel, junto a otros 5 menceyes, y probablemente fue el rey indígena donado a la República de Venecia por los reyes católicos, en la persona de su embajador Francisco Capello. La antigua cueva del Mencey Acaimo continuó siendo lugar de culto hasta finales del siglo XVIII, y su advocación era la Santa Cruz, de tal manera que actualmente la zona se conoce con el nombre de Las Cruces. Según Cipriano de Arriba y Sánchez, la ermita de Las Cruces fue construida en la segunda mitad del siglo XVI, según se desprende del texto donde habla de la cueva de San Blas. Otra ermita dedicada a la referida imagen se hizo en Güímar, donde dice en Chinguaro. En 1827 se habla de la existencia de una ermita de la Virgen de Chinguaro, situada en el margen derecho del barranco y construida sobre la cueva Auchón, siendo un lugar de devoción y donde se celebra fiesta y romería el día 2 de febrero. Según la descripción realizada en 1827 por el cónsul de Francia Sabino Berthelot, las cuevas que se encontraban en Chinguaro eran cuartos cuadrados, de los cuales el principal recibía claridad por la puerta de entrada. Los demás servían para dormir o guardar provisiones. Las paredes contenían asientos y nichos para colocar vasos de agua o leche. En 1828, Sabino Berthelot volvió en compañía del botánico inglés Philip Barker Webb. Como recuerdo de su estancia, nos dejaron varias láminas de dibujos de J.J. Williams. Entre ellas se encuentra la vista de la cueva de Chinguaro y de la capilla de la Virgen en la playa de Chimisaya, Tenerife, la cual nos da una idea del estado en que se encontraba la capilla y las cuevas en esa época. A mediados del siglo XIX, el doctor don Agustín Díaz Núñez habla también de la existencia de esta ermita. En el interior de ella se veneraba un cuadro en el que se representaba al Mencey Acaimo mostrándole la Virgen a Antón. El pintor Manuel López Ruiz realizó en 1930 el actual cuadro de la Virgen de Chinguaro, ante el deterioro del anterior y a petición del mayordomo Gumersindo Pérez Campos. Junto al barranco de Chinguaro se construyó una yarca en 1912, rellenando su lecho con escombros y dejando sepultadas muchas cuevas. A partir de 1930 se procedió al retiro de los escombros que taponaban las cuevas que se hallaban bajo la ermita y se construyó un muro de contención y una escalera de acceso. Entre los trabajadores que realizaron esta obra se encontraba Félix Bettencourt Castro, conocido como el Andarín de Güímar, y su hijo Alcibiade. El periódico La Prensa de 2 de febrero de 1935 anunciaba la fiesta de Nuestra Señora del Socorro en Chinguaro, con una celebración religiosa a cargo del párroco don Domingo Pérez Cáceres y la inauguración de la citada escalera que daba acceso a la antigua vivienda del Mencey. El mayordomo de Chinguaro, don Gumersindo Pérez Campos, decidió ampliar la ermita en 1957, construyendo prácticamente una nueva.
Hasta los años 60 del pasado siglo, se celebraba la fiesta de Chinguaro el primer domingo de febrero. La Virgen del Socorro bajaba en procesión a través de la carretera general, camino de las Cuadras y camino de Chinguaro, hasta la ermita del lugar. Allí se celebraba la Santa Misa y un concierto de la banda de música. Mucha gente llevaba su almuerzo para comer bajo aquel vergel cubierto de laureles de India y palmeras datileras. La Virgen regresaba en la tarde del mismo día a través del camino de Chinguaro y las calles Tonazo, Calvario y San Pedro Abajo, en medio de un ambiente festivo y de fuegos artificiales. A finales de los años 70, la ermita se derrumbó, quedando en estado de ruina. La Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias procedió en 1988 a recuperar y restaurar este importante sitio histórico, dirigiendo los trabajos la arqueóloga y profesora titular de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, María de la Cruz Jiménez Gómez. El 24 de julio de 1989, el Ayuntamiento Pleno solicitó al Viceconsejero de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico. En noviembre de 1991, solicitó de nuevo que la declaración de Vic se ampliara a los márgenes del barranco y terrenos colindantes, con la esperanza de recuperar todo el entorno de Chinguaro tal y como lo vivieron nuestros antepasados. Por fin, y por decreto del Gobierno de Canarias, el 6 de mayo de 1999, se declaró Bien de Interés Cultural, con categoría de sitio histórico, y con el apoyo de un grupo de vecinos y la intervención de la citada profesora Jiménez Gómez. El cuadro que se veneraba en este lugar se conservó durante muchos años en el baptisterio de la iglesia de San Pedro, donde fue llevado antes del derrumbe de la ermita. Con motivo de la inauguración de las obras de rehabilitación, el cuadro fue llevado en procesión hasta la nueva ermita de Chinguaro el 19 de octubre del año 2007. Unas obras que en un principio intentaban recuperar el poblado aborigen, pero tuvo un resultado estéticamente desafortunado, no acorde para un lugar de gran importancia en la prehistoria de Tenerife y donde perecieron las antiguas cuevas del Mensei. Mientras Chinguaro, Achvinicó y más tarde Candelaria fueron sitios relevantes en la historia de la Virgen, la playa de Chimisay, conocida actualmente por El Socorro, ha quedado como un sitio casi olvidado o desconocido para muchos, siendo el lugar más importante y el principal que eligió la patrona de Canarias para convivir con el pueblo guanche. Un paraje solitario, prácticamente desconocido, que no se le ha concedido la necesaria importancia dentro de la historia de nuestra tierra.
no presenta ninguna información al visitante, a pesar de la declaración por parte del gobierno de Canarias del Llano de la Virgen como bien de interés cultural con categoría de sitio histórico el día 5 de mayo del año 2009. El lugar donde dos guanches descubrieron la imagen y fueron en busca del mensei para anunciarle la noticia. Quedó definido por Fray Alonso de Espinosa. Apareció en un lugar desierto y muy seco, a la orilla de la mar, junto a una playa de arena que tendrá media legua de largo, a la boca de un barranco, sobre una piedra, donde por memoria de este aparecimiento pusieron después los cristianos una cruz que hoy está en pie, y un poco adelante fundaron una pequeña ermita que llamaron del Socorro. Decidieron llevarla a Yenguaro, mas permitiéndolo Dios así, para que todos gozasen de la piadosa carga, y la honra y trabajo fuesen común, habiendo andado a espacio de un tiro de escopeta poco más, con ser la imagen liviana y ellos hombres de mucha fuerza, fue tanto el peso y carga que los que la llevaban sintieron que les fue forzoso parar y pedir ayuda y socorro. Y por aquesta razón, en este propio lugar, después que la isla fue de cristianos, habiendo sabido este caso, fundaron una pequeña ermita que llamaron del Socorro. El adelantado don Alonso Fernández de Lugo construyó sobre 1539 una ermita en la playa de Chimisay para recordar la aparición de la Virgen. El lugar elegido fue el sitio donde el mensei Acaimo y los guanches que la transportaban pidieron ayuda al sentir tanto peso. La capilla fue levantada en 1510 y las primeras noticias del culto en la ermita del Socorro se remontan a 1550, siendo Alexos Pérez la persona que se encargaba del cuidado de la ermita. A su muerte le sucedió en 1577 Francisco Hernández de Sepúlveda como mayordomo de la casa y ermita de Nuestra Señora del Socorro. Así lo recogió Sancho de Urtarte en sus protocolos. A partir de este año se realizaron obras de ampliación y restauración con las limosnas que los vecinos del valle dejaban en sus testamentos, pero a pesar de esto, en 1594, el padre Espinosa se quejaba del estado ruinoso en que se hallaba. Se desconoce si en sus comienzos realizaban los cultos ante una imagen de la Virgen en la escultura o con un cuadro. Según la inscripción que se conserva en la peana de la imagen de Nuestra Señora del Socorro, su tallado se realizó en 1630, pero se desconoce la fecha exacta de su llegada a la ermita. Tampoco se conoce quién fue el autor, pero se trata de una imagen en madera con características barrocas. Difiere de la original de la Candelaria, en que mantiene al niño en el brazo izquierdo y la vela en la mano derecha. Viste traje rojo y asoma la zapatilla derecha, mientras que la de la Candelaria muestra a la izquierda. Las letras se distribuyen a lo largo de la vestimenta y no los galones que bordean el vestido. En 1643 se reconstruyó la ermita. Fue un año muy significativo para la historia de la Sagrada Imagen. Se creó la Cofradía de la Virgen y fijaron su festividad el 18 de diciembre. Así lo dejó escrito el bachiller Juan Díaz de Lugo, beneficiado de San Pedro. Habiéndose hallado en dicha ermita muchos vecinos de Güímar, a celebrar una fiesta que se acostumbra a hacer el día de la expectación de la Virgen Santísima, la cual hicieron y ofrecieron por las necesidades de agua que había en la sementera. Estando todos juntos en la puerta de dicha ermita, les convoqué y junté y les hice una plática diciéndole y aconsejándole
nombrasen a Nuestra Señora del Socorro por su abogada para que fuese intercesora con su Hijo precioso y le socorra en sus necesidades y en particular en su sementera, los cuales, todos en voz alta, hicieron promesa y voto de celebrar su fiesta cada un año por dicho día y la nombraron por su abogada para que fuese intercesora. La fiesta continuó celebrándose en esa fecha hasta bien entrado el siglo XVIII. La imagen permaneció siempre en dicha ermita y solo era trasladada a la iglesia de San Pedro cuando realizaban obras o rogativas por lluvias o plagas. En el año 1662, el templo fue restaurado y teniendo en cuenta la devoción que tenía la gente de todo el valle, tanto a la Virgen de Candelaria como a la del Socorro, se hicieron dos llaves, una para los vecinos de Güímar y otra para los vecinos de aquel pueblo mariano. Además, se colocó una nueva cruz de tea en el lugar de la aparición, ya que la anterior se había deteriorado por su cercanía al mar y a las inclemencias del tiempo. Con motivo de las erupciones volcánicas de 1704 y 1705, los terremotos que asolaron el valle produjeron bastantes desperfectos en su estructura, por lo que se tuvo que reedificar. La lava que surgió desde la montaña de la Arena en 1705 amenazó con destruir el templo. Cuenta la tradición que los vecinos llevaron la Virgen hasta aquel río de lava, y en el momento en que la imagen se acercó, la lava se detuvo. Los pollos o asientos de los fieles que conserva la ermita en su interior se realizaron en 1765 y se han conservado hasta la actualidad. En 1810 y 1811, la ermita sirvió de lazareto para albergar a enfermos de este pueblo y de los pueblos vecinos afectados por la epidemia de fiebre amarilla. Debido a los continuos temblores de tierra, se procedió a su restauración en 1814. Fue el párroco guimarero don Agustín Díaz Núñez quien en 1839 inició la reforma definitiva del templo, bajo la dirección del maestro albañil Tomás Román. La tarima y el piso fueron realizados por Bernardo Rodríguez García. Las obras de carpintería, consistentes en la puerta y artesonado, fueron obras del maestro carpintero candelariero Manuel Llarena. En 1845 se instaló en esta ermita el antiguo púlpito de la parroquia de San Pedro, ya que en esa época Lucas Navarro estaba realizando el que existe en la actualidad. Todas las obras de la ermita, con la segunda nave, finalizaron en 1846. El propio doctor Díaz Núñez habla de las dos naves de la ermita en 1865. Sin embargo, hacia 1882, el párroco Fidel Farré Puyol, al realizar el inventario de la parroquia, habla de la ermita del Socorro de una nave y otra a medio construir, con sacristía y cuarto de despojo, con varias chozas levantadas en su parte posterior, que utilizaban los músicos y los guanches que acompañaban a la Virgen. Las obras de la ermita se prolongaron durante 12 años. El 30 de marzo de 1894, el obispo don Ramón Torrijos y Gómez autorizó al cura ecónomo de San Pedro, don Jerónimo Padilla Morales, para que procediera a la bendición de la nueva obra, con una solemne función religiosa y procesión de la Sagrada Imagen. Hasta finales del siglo XIX, la imagen de la Virgen permaneció en la ermita del Socorro. Con motivo de la Guerra Colonial Española, entre 1895 y 1898, existieron serias intenciones de que Estados Unidos e Inglaterra pudiesen invadir Canarias. La costa se protegió con tropas insulares y peninsulares, y la ermita se utilizaba como albergue de oficiales y soldados. Esto dio lugar
al traslado definitivo de la imagen hasta la iglesia de San Pedro Apóstol. El interior de la ermita conserva el retablo neoclásico que perteneció al antiguo santuario de la Virgen de Candelaria, una talla de Jesús resucitado de Ricardo Villalba Sevilla, una imagen de San Pedro de Betancourt y una pintura de la Virgen del Socorro de Javier Eloy Campos Torres que preside el altar mayor. La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias declaró a la Ermita del Socorro bien de interés cultural en el año 1992. Hacia 1915 se levantó la capilla de abajo, en el sitio donde, según la tradición, el Mencía Caimo pidió socorro ante el peso de la imagen, del lugar donde se levantó la primitiva ermita a la Virgen. El entonces párroco, don Vicente Ferrer de la Cruz, solicitó permiso al obispo Rey Redondo para bendecir la obra, algo que no ocurrió por traslado del párroco en febrero de 1917 y el fallecimiento del obispo unos meses más tarde. Don Domingo Pérez Cáceres, como coadjutor de San Pedro, solicitó permiso para su bendición el 1 de septiembre de 1919. La solemne bendición tuvo lugar el 7 de septiembre, con lo cual la Virgen del Socorro pasó a tener dos templos en este lugar, una ermita y una capilla. Desde esa fecha se ha utilizado como descanso a las procesiones que se realizan con la imagen. Fue restaurada en 1930 por el entonces mayordomo Pedro Campos Díaz y en 1940 se colocó una inscripción sobre la puerta principal que dice así: «Socorro pidió en este lugar el rey de la lanzada, a Caimo Mencey de Güímar, al sentir el grande y milagroso peso de la bendita imagen aparecida en la cercana playa de Chinisay». En su interior se conserva un cuadro de Felipe Santiago Poggi González, fechado en agosto de 1916, que representa el momento en que los guanches transportan a la imagen y piden socorro. Al fundarse la cofradía de Nuestra Señora del Socorro en 1643, la fiesta comenzó a celebrarse el 18 de diciembre. Los días de lluvia obligaban a retrasar la fiesta a los meses siguientes, y esta circunstancia motivó que el doctor Díaz Núñez solicitara al obispo don Luis Folguera y Sion, en agosto de 1837, el cambio de fecha para el día 8 de septiembre, fecha en que se celebraba la de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la parroquia y que había decaído con los años.
se celebra los días 7 y 8 de septiembre. La bajada se ha convertido en uno de los actos religiosos más multitudinarios que se celebran en la isla de Tenerife. Desde el año 1872 se celebra en la tarde del día 7 la ceremonia del encuentro de la imagen con los guanches. El 10 de julio de 1993, el excelentísimo Ayuntamiento Pleno nombró a la Virgen del Socorro alcaldesa honoraria perpetua. Los distintivos propios del cargo le fueron entregados el domingo 5 de septiembre de ese año, en un solemne acto celebrado en la iglesia de San Pedro.
Qué hermoso sentirnos guiados por esta pequeña imagen de María y su precioso Hijo, a quien en silencio le hablamos, le rezamos, le pedimos, y a cambio nos sonríe con dulzura, nos escucha y nos socorre. Ante la creciente devoción que ha despertado en el pueblo y los miles de fieles que cada año acuden a celebrar su fiesta, el 19 de octubre de 2008 tuvo lugar su coronación canónica a cargo del obispo de Tenerife, don Bernardo Álvarez Afonso, en medio de una solemne Eucaristía celebrada en el atrio de la iglesia de San Pedro. En Chimisay, la tierra que la vio llegar, los guanches la siguen esperando. El pueblo que un día la acogió y le ofreció casa y ganado. Alguien dijo que la Virgen transmite paz y alegría y flota como en una nube cuando la llevan los guanches.